La expedición toma un nuevo sentido, y es que Alejandro Malaspina va a ser nombrado brigadier, bueno, era el máximo grado que uno podía tener, y decide meterse en política activa. Eso supone enfrentarse al primer ministro, a Godoy, y va a ser la causa de su defenestración. ¿Qué pasó?, me preguntarán ustedes. Pues las circunstancias es que Malaspina presenta a Godoy un plan político para establecer un marco de relaciones o para corregir las relaciones políticas con Francia, que como sabemos están en guerra en ese momento. Godoy se da cuenta o percibe que aparte de ese plan político, Malaspina tiene otros intereses, que le puede, digamos, en palabras llenas, quitar la silla y quitarle del medio, y decide acusarle de conspirador. Entonces, por desgracia para Malaspina, que había pedido un mes de excedencia e irse de viaje a su tierra natal, a Génova, al final se arrepiente, y la noche anterior al viaje Godoy le manda a la Guardia Civil, y en plena nocturnidad lo sacan de su casa y lo encarcelan. ¿Por qué lo sacan de su casa? Pues porque Malaspina era un personaje muy querido en la corte en ese momento y temen que el pueblo se levante contra él. Lo encierran en un calabozo, lo juzgan, no lo consideran culpable porque no había ningún motivo, pero sin embargo Godoy consigue que el rey firme una sentencia de culpabilidad condenándole a 10 años y un día de prisión en una prisión que era el Castillo de San Antón en La Coruña. De allí va a permanecer 6 años gracias a la intervención de Napoleón, que va a conseguir que le cancelen la pena, que le disminuyan la pena, y después de 6 años es desterrado a Génova con la prohibición de volver a pisar territorio español o cualquier lugar. En este momento descubrimos el gran patriota que era Alejandro Malaspina. Es decir, su sufrimiento no es tanto por estar en la cárcel, sino ahora por irse a donde era su lugar de nacimiento, a Mulasso, a Génova. Y va a ser un personaje que no es ni italiano, porque él no ha querido serlo, ni español, porque la monarquía se lo ha negado. Y en esta dualidad de un español en tierra italiana o un italiano con corazón español, morirá al cabo de 10 años. La otra gran apartado, y ya pasamos rápido, de la expedición es la ciencia. En la ciencia vamos a ver 3 elementos. La cartografía, fundamental. Tenemos al principal cartógrafo de la expedición, Felipe Bauzá. Estos son algunos de sus mapas. Como todos los materiales fueron secuestrados al regreso del viaje con el profesor Malaspina, pero Felipe Bauzá, que sabía lo que tenía, el valor que tenía esa documentación, consiguió venderlos a los británicos. Él se fue también a trabajar allí, a Londres posteriormente, y esos mapas hoy se encuentran en la British Library, comprados con dinero inglés, que en ese momento tenía la mejor cartografía de América, es decir, sabía navegar como nadie por territorios del continente asiático, del continente americano, de Oceanía, etc. Gracias a estos mapas que elaboraron tanto Felipe Bauzá como otros cartógrafos que estaban en la expedición. Bueno, rápidamente. Les cuento, además de esto, los expedicionarios hacían experimentos. Y uno de los experimentos fundamentales en ese momento, lo pueden adivinar viendo las imágenes, un péndulo y la esfera terrestre. ¿Qué querían conocer? ¿Cuál era la figura de la Tierra?
si la Tierra era redonda o estaba achatada por los polos. ¿Cómo intentaban determinar esto? Pues como viajaba más o menos de norte a sur, medían con el péndulo y si era esférica, las mediciones que diera el péndulo tenían que ser más o menos equivalentes. Si no fueran así, en los polos, estas mediciones tenían que ser muy diferenciadas. Los experimentos que hicieron no lograron permitir decidir si la Tierra era achatada o no por los polos. Esta es una imagen de Alejandro Malaspina y con parte de la tripulación realizando los experimentos con el péndulo. Esto es el péndulo que movía, fíjense, son aparatos enormes, no eran cosas tan sencillas y que había que transportarlos en embarcaciones realmente muy limitadas. Bueno, estos son los tres naturalistas. De ellos solo regresaron dos, Antonio Pineda, que era el jefe del equipo, Luis Ney, que es un francés, un jardinero dedicado a la botánica, y Tadeo Henke, que tiene sus anécdotas porque perdió la embarcación cuando en Cádiz y tuvo que embarcarse hasta Montevideo. Cuando llegó a Montevideo, el barco en el que iba se hundió y casi se ahoga. Logró llegar a nado a Montevideo, al Río de la Plata, y tuvo que ir andando por el territorio hasta encontrarse con el resto de la expedición en Lima cuando estaban en época. O sea que tardó como un año y pico en llegar en contactar con quien le había contratado para ejercer ese oficio. No iba de por sí de libre, sino que además todos los viajes pues iba recogiendo plantas, minerales, etc. Es decir, que era un hombre ocupado y que no olvidó sus tareas. Bueno, estos son dos instrumentos, dos microscopios para que vean cómo los utilizaban y lo que veían. Este es un microscopio simple, es decir, es una lupa, lo que nosotros llamamos hoy una lupa. Lo que pasa es que tiene para iluminarlo un espejo inferior. Este es un microscopio compuesto, bastante. Y esto es una visión de una pulga que podían perfectamente ver con un microscopio simple. La curiosidad, tienen aquí, entre las comidas que llevaban pan preparado y por supuesto se les contaminó de gusanos y demás. Hicieron sus estudios y nos cuentan que el hecho de que estuviera contaminado no evitó que se lo tuvieran que comer porque no había otra cosa. Bueno, entre las especies animales que describen podemos contar como unas 500 más o menos, ¿eh? Algunas con mucho detalle y algunas absolutamente novedosas. La calidad no se puede ver aquí, pero si ustedes vieran los originales comprenderían la belleza de estas imágenes, particularmente este martinete es precioso, la iguana tiene un colorido espectacular. Bueno, y el carpintero también es una imagen muy, muy bonita. Desafortunadamente se han perdido, pero no se han perdido físicamente, se perdieron para la ciencia, no fueron conocidas y no se supo que ellos habían descrito estas especies. Y es el caso de este animal, que es un ajolote. ¿Qué es un ajolote? Pues un ajolote es lo que los biólogos llamamos una neoteña, es decir, un animal que no ha pasado de su estado juvenil. Es una salamandra, en realidad, pero que no ha pasado de su estado juvenil. Es una limitación en el desarrollo del ciclo vital de este individuo. Pero fíjense ustedes la calidad de esta reproducción. Esta es una imagen actual. Es perfectamente identificable. La disección anatómica. Este descubrimiento quedó desconocido. Lo hizo Antonio Pineda y realmente, científicamente, no se le dio valor hasta que Humboldt lo volvió a poner en conocimiento de la ciencia europea. Y se le atribuye normalmente a Humboldt el hecho de su descubrimiento científico, cuando realmente fue descubierto por un naturalista español que desafortunadamente murió en el viaje, que sus materiales no los conoció nadie, porque no se trabajaron ni se almacenaron, y que es absolutamente ignorado en el mundo de la ciencia, como nos suele pasar en muchos casos. Una curiosidad.
también hacían experiencias muy sencillitas con los animales. Por ejemplo, los metían en un recipiente, metían un pececito y lo dejaban ahí hasta que el pobre se ahogaba, ¿no? Con eso valoraban la cantidad de oxígeno que había en ese recipiente. Bueno, alguno dirá que es una maldad, pero la ciencia está llena de maldad. El otro aspecto es la botánica. Vamos a ver dos tipos, lo que son las láminas y lo que son lo que llamamos los esqueletos. Las láminas no se componen todas aquí, normalmente se pintan partes de las hojas, de la flor, de los pétalos, de las hojas, y cuando se viene a Madrid, cuando se regresa, en los talleres se acaba. Les vuelvo a repetir lo de los animales, realmente son magníficas. Todas estas se encuentran publicadas, y si alguien tiene interés en verlas, hay diferentes catálogos y están publicadas y son accesibles. Me preguntarán, ¿por qué estos dibujitos? Bueno, estos dibujitos responden a los órganos florales, los estambres y los pistilos, porque el sistema de Linneo es un naturalista sueco de la época, que clasificaba las plantas contando estambres y pistilos. Entonces las láminas incorporaban esto para que se pudieran clasificar, saber qué estambres y pistilos tenían. ¿Ves? Aquí, en esta planta se reproduce igual y es lo mismo. Esta es una malvacia y aquella es una dalia rosa, realmente muy bonita. Bueno, lo que así ha sido importante en la parte floral son los herbarios. Estos son los esqueletos de las plantas secas. Se recogían las plantas secas. De hecho, hay una cuantificación que está alrededor de unas 30.000 ejemplares, algunos repetidos. ¿Por qué es importante? Porque estos, aunque en su momento no se conocieron, sí se han conservado en el Jardín Botánico de Madrid y se han utilizado por los científicos, por los botánicos, para incorporarlos a la clasificación. Son tan especiales estas plantas que son lo que ya denominamos el ejemplar tipo, es decir, el que sirve de referencia para identificar esa planta. A partir de ahí, otro ejemplar que se diseque igual, que se seque, tiene que ser catalogado con esa para que responda a esas características morfológicas y darle ese nombre. Es decir, que realmente es un tesoro. De hecho, parte de ese tesoro se ha distribuido porque había muchos ejemplares repetidos, y lo que hacen los botánicos, me refiero a los jardines, es intercambiar plantas que tienen repetidas con otros centros para todos tener lo máximo posible, el mayor número posible de ejemplares. Y algo muy importante, para que vean la relevancia, estos son todas las encinas de México. Fueron descritas por Luis Ney. Y es el punto de conocimiento de esta flora mexicana. No solo es el punto de conocimiento, sino que aquí hay un agave y un libro que publicamos. Nos pareció tan interesante esta aportación botánica que publicamos este libro, yo y mi equipo de trabajo del Jardín Botánico, en el que hemos recopilado toda la información con todas las especies descritas. Eso implica saber fechas, etc. ¿Qué permite eso? Pues eso permite ir hoy al lugar donde nosotros decimos que existía esa planta y ver si existe o no existe. Es decir, cómo ha evolucionado ese ecosistema, en qué sentido se ha desarrollado, si siguen estando o no estando presentes, cuál es el porcentaje. Es decir, son elementos del pasado, pero activos en el presente. Nos sirve para conocer esa flora de aquel momento, para valorarla y para conocer cuál es la dimensión que tiene en la actualidad. Bueno, no sé, me permiten un momento y ya termino, porque si no hablo de la antropología. En el siglo XVIII, antropólogo es cualquiera que sepa escribir y observar. Ven las distintas poblaciones, las distintas razas, sus costumbres, su morfología, los dibujan. Y si algo he hablado que es una riqueza la expedición Malaspina,
La riqueza es en conocer la tipología de quienes vivían en América, en Asia y en Oceanía, incluso en la costa noroeste, es decir, las tribus aborígenes, nativas. Hay una información que es de primera mano, es una información arqueológica absolutamente necesaria para realizar esos estudios. Fíjense aquí un tipo de una mulata limeña, con qué detalle, está fumando, el vestido, fragates en México, que son, digamos, como mendigos, la embarcación, un nativo embarcado, un vendedor de té, el detalle, cómo van, la mujer de Panamá, una hacendada, evidentemente lo sabemos, por las ropas, por el lugar, por la pose, un cargador, también en China, es decir, que nos van transmitiendo no solo una simbología, no solo un detalle, sino una naturaleza, una forma de ser, una identidad, una expresión, tanto en su raza como en su oficio, como en su relación social. Bueno, aquí para que vean, en esta distribución de similitudes, fíjense, este es un dibujo hecho por Antonio Pineda, por el naturalista. Esta es una imagen del siglo XX. Es decir, la coincidencia en la técnica de tejido en México es totalmente idéntica. Es decir, incluso en la vestimenta. Es decir, hay un paralelismo absoluto que nos permite hacer ese rastro antropológico hasta el presente. Les quería contar más cosas de experimento, yo creo que voy un poco tarde, les cuento por encima cosas porque son curiosas, pero muy rápidas. Una de las preocupaciones era medir la temperatura del agua de mar. ¿Cómo lo hacían? Pues tiraban un termómetro que envolvían con distintas capas. En ese momento ya hay termómetros hechos para el mar, para que conserven porque el problema es conservar la temperatura desde la profundidad hasta que se saca. Pero no eran buenos. Ellos desarrollan su propia técnica y tienen unos procedimientos particulares para sumergirlos. Entonces lo que hacen es que tiran una cuerda con el termómetro y, como ven, respecto a la embarcación se hacen dos triángulos semejantes, y por las propiedades de los triángulos semejantes es muy fácil saber a qué profundidad se encontraba ese termómetro y conocer la temperatura. Otro experimento curioso era determinar la velocidad del sonido. ¿Cómo lo hacían? ¿Por qué la velocidad del sonido? Bueno, entonces ya se conocen las leyes de Newton, y se querían determinar si empíricamente los valores coincidían. No voy a entrar en más profundidades. No coincidían porque hay que introducir una serie de variantes que en ese momento no se conservaban. Pero lo curioso es lo que hacían. Normalmente cogían un fusil y ponían a un indio, por supuesto no le ponían munición porque en el otro extremo estaba el científico observando. Tenía que ver dos cosas. Primero, el humo, y luego oír. Estaba con un cronómetro y cuando oía el humo daba al botón del cronómetro y cuando oía el sonido lo paraba. Pues se pueden ustedes imaginar la longitud de las cuerdas que utilizaban. Imposible, no, nunca coincidieron con la determinación de Newton, pero era realmente, debía ser una aventura ver al indígena, el otro en la otra, siempre con temor de que de verdad el fusil estuviera cargado y le pegara un tiro, y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, estos son mediciones de la salinidad del aire, que utilizaban simplemente potasa, lo ponían. Estas son balanzas de la época. Ponían potasa en un plato, la equilibraban con el peso, lo dejaban al aire libre, la reacción de la humedad con el agua se evaporaba o no y podían detener la potasa, podían tener, según la variación del peso, luego se volvía a equilibrar y sabían la cantidad que había disminuido o aumentado según la proporción de agua. Como ven, son experimentos muy sencillos, pero que entonces realmente tenían un valor muy importante. Por ejemplo, aquí para calcular la altura cuando subían los volcanes, pues utilizaban barómetros y termómetros. Barómetros, conociendo la diferencia era fácil, y luego había que hacer unas correcciones según la temperatura, si variaba la temperatura. Y ya por último, este
la calidad del aire, que como ven no es algo novedoso, sino que ya en aquella época tenían interés. Esto es un nebuliómetro, es un aparato también muy sencillo. Como ven, es una columna donde se mete un gas, tiene puntos de entrada por aquí, y se puede introducir agua para que se produzca reacción, o se le puede introducir una chispa para que encienda según el gas que está en dentro. Luego continuaban con un tubo, que es una escala graduada. Se deja salir el gas y se puede calcular el volumen según la escala graduada. Es decir, todos son, hoy nos parece muy sencillo porque estamos acostumbrados a otro tipo de experimentación, pero realmente era la tecnología puntera en aquel momento de hacer ciencia. Bueno, como les he dicho, por desgracia, el proceso Malaspina hizo que toda esta información, todos estos descubrimientos fueran llevados a un lugar que se conocía como depósito hidrográfico en Madrid. Allí han permanecido, bueno, un siglo en algunos casos, más en otros, lo cual quiere decir que quitando la cartografía, quitando la botánica, la expedición más importante no solo de España, sino de Europa, pues pasó desapercibida. El Imperio Español perdió todo interés en esta expedición, no se aprovechó científicamente, no se sacó ningún beneficio tampoco a nivel de la monarquía para establecer nuevos modelos políticos en América. ¿Y por qué digo modelos políticos en América? Y esto es para acabar, porque realmente Alejandro Malaspina lo que quería era construir una nueva América, un nuevo sistema colonial. Un sistema colonial que no era el del poder, sino era un sistema colonial del control social y geográfico. ¿Cuál era el control social? Pues el control social era darle los territorios a aquellas poblaciones que vivían allí y establecer relaciones comerciales que fueran las que las unieran con la monarquía, de forma que ese intercambio mercantil fuera el pegamento que uniera las relaciones de la corona con sus territorios, y no el hecho de ejercer un poder militar. Todo esto fundamentado también por la religión, es decir, educar en una religión para que nos fueran similares a nuestras creencias. Pero, básicamente, en establecer puntos estratégicos para la navegación. Esos puntos estratégicos para la navegación eran Montevideo, por ejemplo, uno de ellos, toda la región de Acapulco, es decir, todo el territorio de Nueva España. Y de esta manera, de una forma indirecta, evitar lo que Alejandro Malaspina temía mucho, o no quería, o eso cuenta en sus manuscritos, que es que se repitiera la experiencia de las colonias inglesas, que se habían sublevado y se habían levantado contra el imperio. Es decir, él quería una revolución pacífica para construir un imperio basado en un modelo comercial y de control geográfico de puntos navegables. Desafortunadamente, nadie le hizo caso, o no fue capaz de hacerse caso, de hacerse oír. Acabó en una cárcel donde escribió un tratado sobre la belleza magnífico. Se debía al hombre de aburrir bastante, pero era muy leído y leía continuamente. Y pasó esos 6 años escribiendo un tratado sobre la belleza, otro sobre las monedas, hizo varias obras. Al final volvió a su tierra mulastro, murió de un cáncer y olvidado tanto de los italianos como de los españoles, a los que al menos a la monarquía tanto había querido y había servido, porque era oficial del Estado, de la monarquía española. Él aprendió en la Escuela de Guardia Marina de Cádiz. Es decir, que nadie le podía negar su identidad militar con nuestros territorios. Y bueno, esta es una historia que yo he repetido muchas veces y que se ha olvidado muchas veces. No sé por qué escribimos tantos cientos de páginas sobre Malaspina y no somos capaces de que Malaspina se integre en nuestros corazones o en nuestras mentes. Es una pregunta que siempre me hago. Intentando aliviar ese problema, escribí el libro que han visto ustedes al principio, que, aunque esté mal que yo lo diga, creo que es un libro interesante,
y que ustedes pueden leer gratuitamente descargándose de esa página web que había al principio. Es www.fundacionbbva.malaspina. Entran ahí, le dan a descargar y pueden disfrutar de una nueva aventura de Alejandro Malaspina a través de internet, en este caso. Muchas gracias por su... Yo creo que ha sido muy interesante. No sé si alguien tiene alguna... Discúlpenme por haberme extendido demasiado. Sí. Adelante. Había quedado en el almacén durante un siglo, había quedado ahí. ¿Cómo salió de ahí todo eso? Todo lo que trajeron, esta información. Bueno, en el siglo XVIII los materiales que se traen de América tienen un destino que es lo que llamamos el Museo de Ciencias Naturales, que entonces era el Gabinete de Ciencias Naturales, tanto zoología como botánica. Y luego la parte, digamos, manuscrita, militar, van a lo que era el depósito hidrográfico. Simplemente se almacenó porque nadie quería ver esos materiales, porque Malaspina estaba acusado de conspirador y sentenciado. Simplemente sentenciado porque el rey firmó el edicto, o sea, no porque los jueces no le habían declarado culpable, pero Godoy consiguió que el rey Carlos IV pues firmase el papel y fuese condenado. Luego, los materiales del depósito hidrográfico han tenido una historia diferente. Evidentemente, la botánica pasó al jardín botánico. El depósito hidrográfico es lo que hoy es el Museo Naval, donde está el Ministerio de Marina, el Ministerio de Marina, no. La base de la Armada, el edificio central de la Armada, al lado del museo en Cibeles, en Madrid. Bueno, más o menos esa localización para que ustedes se hagan una idea. Y el jardín botánico está al lado, es decir que... Y el Museo de Ciencias Naturales está un poco más arriba, es decir que son tres conexiones muy, muy próximas. Entonces los materiales se distribuyeron en esos tres, dependiendo de que fueran zoología, pero no fueron estudiados. Por ejemplo, todos los manuscritos de Antonio Pineda, que murió estando en Filipinas, y yo digo, si leen alguno de mis libros verán que digo que afortunadamente, porque se había peleado con Malaspina y Malaspina lo quería echar de la expedición, entonces decidió morirse antes. Cogió unas fiebres tercianas explorando Filipinas y ya no se recuperó y murió. Pero había tenido una bronca muy importante y me dirán, ¿por qué? Pues porque Antonio Pineda no quería volver por el Cabo de Hornos, sino quería dar la vuelta al Cabo de Buena Esperanza. Y ya había decidido que si la expedición no iba, él se iba andando. O sea que él se iba a Asia en algún barco y desde allí, caminito a Madrid, como fuera. Porque a él le interesaba la ciencia y navegando no aprendía nada. Bueno, esto es algo que uno solo puede estar leyendo los manuscritos. Lo que iba a decir, esos materiales se encargaron a un científico muy importante del siglo XIX español, que es José Cornide, y no hizo nada. Los dejó en stand-by, como decimos, cuando dejamos un avión, y ahí siguieron. De hecho, yo he sido uno de los pocos que los ha consultado cuando hice mi tesis doctoral. Y son montones de papeles interesantísimos, con datos, con notas que hay que componer, que hay que integrar, que son difíciles porque hay que conocer la ciencia de esa época, pero que son muy valiosos si uno se da cuenta de lo que les he dicho. Había teorías absolutamente innovadoras, pero que claro, si no se debaten científicamente, como si no existen. Es decir, podemos decir que era muy bueno, pero no sirve de nada porque su aportación científica no trascendió, no fue debatida por la ciencia. Sin embargo, no fue así con la botánica, que sí era una disciplina, como bien sabes y saben, estaba muy ligada a la farmacopea y tenía otra dimensión, ¿no? Entonces, eso sí fue más trabajado.
y luego desde el Jardín Botánico en el siglo XX se ha dado salida a ese material, se ha cuidado y se ha estudiado, y es un tesoro porque son las plantas tipo para valorar esas especies en concreto. Y son de una gran riqueza para conocer lo que era entonces, por ejemplo, el Estado de México. Lo digo Estado de México porque es que durante 2 meses estuvieron recorriendo los 2 naturalistas, entonces recogieron una cantidad de plantas increíbles, o sea, hay una información en 2 meses, los meses de 1791, increíble en esa época, para saber lo que había en cada punto y ver lo que hay ahora y analizarlo. De hecho, el libro que les dije antes, el Arca de Noé, es el Arca de Noé, por el Arca de Noé, pero el Arca del naturalista que era Noé, o sea que le pusimos ese nombre. Uno de los aportes lo realizó un equipo de botánicos mexicanos que trabajó con nosotros. Todo esto tiene sentido que les digo porque estuve en la expedición Malaspina en 2010. Se aprobó un gran proyecto de investigación que se conmemoraban los 100 años y el Ministerio nos concedió mucho dinero, estoy hablando de 3 millones de euros, que para nosotros no lo gastamos todo, porque poner 2 barcos a navegar, el Hespérides y el Núñez de Gamboa, es costosísimo, no saben ustedes lo que gasta en combustible. Para que recorriésemos la expedición Malaspina en el mismo viaje, en otras condiciones, pero desde un punto de vista de la investigación puramente biológica, química, es decir, ecología, de biología actual, ¿no? Las distintas ramas. Yo fui el responsable de la parte histórica y coordiné todo ese tipo de materiales. Entonces, gracias a eso, repetimos ese viaje y pudimos juntar investigadores del Canadá, investigadores de México, es decir, pude juntar gente de mi equipo que me ayudó y que son los que saben. Yo sabía coordinar, pero no tengo la mente específica y clarividente la tiene el experto. Uno no puede ser experto de todo, yo soy experto de cosas determinadas en las que sé, y lo demás lo que tengo que saber es coordinar a la gente, a la mejor gente que yo considero, para que hagamos un buen trabajo entre todos. Yo creo que se hizo un buen trabajo. Y entre ellos nos pareció muy interesante poner sobre la mesa un trabajo que es este libro, en el que demuestre cómo esos estudios tienen validez para la actualidad. Cómo en un mundo en el que estamos preocupados por la ecología, por el ambiente, esta expedición que está olvidada nos aporta algo nuevo, algo interesante, algo potente, algo que debemos sacar de ese olvido. Y así fue por la forma de trabajar materiales, ha sido así, o sea, circunstanciales, trazas una línea de investigación, te lleva a un lugar concreto, y después, no sé por qué, eso se olvida. Y volvemos a sacar a Malaspina de su entierro, y sale otra vez, y está flotando 3, 4, 5 años, y lo volvemos otra vez a enterrar, y ya nadie sabe qué pasa. Yo tenía un amigo que falleció, Darío Manfredi, que les cuento una anécdota, no sé si me extiendo, me dicen que me calle porque ya hablo demasiado. Se compró un coche nuevo, voy a verle, estaba en Bulaso, era el director del Museo Malaspina en Bulaso, que es el museo propiedad de la familia de Malaspina. Y tenía una placa, donde aparcaba el coche, una placa en el lugar, y me dice, ¿a qué no sabes qué me ha pasado? Digo, pues no, cuéntamelo. Porque se me ha caído la placa y me ha jodido, perdón la palabra, me ha estropeado el techo del coche. Digo, uy, pues ya sabes qué ha pasado. A Malaspina no le gusta tu coche. Te lo ha tirado. En fin, para que te cambies. No lo arregles, cambias de coche directamente porque no le gusta. O sea, les quiero decir que para nosotros es un personaje cotidiano. Nos cuesta enterrarlo, pero también no podemos estar resucitándolo continuamente, ¿no? Alguna vez habrá que dejarle libre. No sé, alguna cuestión más. Sí, tenemos tiempo para uno más. Sí, ¿podría hacer una descripción resumida de la tripulación? De la tripulación. No te puedo decir la cantidad, en este libro está, no sé, pero te puedo hacer, o sea, en la tripulación van marineros, que Malaspina cuando sale aquí dice que tienen que ser gente del norte,
porque cuando lleguen cuando den la vuelta al Cabo de Hornos no se le van a oír. El problema es que no quiero andaluces ni tal, porque se van. Eso son palabras suyas, yo no pongo acentos, además yo soy de origen andaluz. Luego van la Armada, o sea, componentes militares de la Armada, tropas, etcétera, etcétera. Van la parte de la Armada que son científicos, que son los cartógrafos, los astrónomos, etcétera, que son los que se encargan exclusivamente de hacer las mediciones de cartografía y de conocer. O sea, hay una separación muy importante de la ciencia en esta expedición. Lo que es la astronomía y lo que es las ciencias que podemos llamar naturales, que hoy serían física, química, biología, etc. ¿Por qué? Pues porque en la cartografía estaba el poder. Entonces eso no debería de salir de ningún secreto, y qué mejor que la Armada. De hecho, tampoco Malaspina estaba muy contento con cualquier naturalista y elige un militar como jefe. Antonio Pineda es un guardia, bueno, no recuerdo la palabra, es un de infantería, es un teniente de infantería. Y amigo suyo que ha estado, porque esta gente, lo vemos aquí, pero han pedaleado, han estado en la batalla de Trafalgar, han tenido asedios en Marruecos, es decir, es gente curtida, o sea, ya se conocen entre ellos y son militares de verdad, de los que pegan tiros y acaban en los hospitales, ¿no? Aparte de lo que están haciendo en esta expedición. Luego están los naturalistas, uno es militar, el otro es un jardinero realmente, Luis Neff, muy cualificado. Luego viene Tadeo Henke, que es un científico checo. Hay pintores, 3 pintores elegidos, no sé los nombres, ahora no me acuerdo. Uno es Brambilla, los otros 2 ahora no me acuerdo, pero elegidos de Italia por Alejandro Malaspina. José Bustamante también es el segundo comandante, el de la Atrevida, y se repite. Y bueno, no puede faltar el cura en cada expedición, en cada barco. Y pues médicos, evidentemente, es decir, cocineros, evidentemente. Es decir, que la alimentación era muy importante para ellos porque, bueno, la falta, por ejemplo, de vitamina C era causa de muchas enfermedades. Además, bueno, por ejemplo, en Lima se encierra a toda la tripulación en unas dependencias de unos frailes de la Buena Muerte, que está separado de Lima, de Callao y de Lima, porque realmente aquello era como una ciudad prostíbulo donde la gente se armaba por la noche, con el peligro de enfermedades venéreas que eso tenía, y él no se preocupaba, hombre, se preocupaba porque no se contagiasen, pero también porque cada uno que se contagiaba, uno menos en la tripulación, y no podía estar cogiendo tripulantes en cada lugar, ¿no? De hecho, en Lima había un hospital entonces que tenía, hoy diríamos, una especialidad en ese tipo de enfermedades, ¿no? Pero vamos, había médicos en la tripulación. Y nada más. Bueno, pues posiblemente algún veterinarios también llevarían para los animales, porque bueno, llevan también animales vivos, etcétera. Es decir, que bueno, es bastante amplio. El número no lo sé de memoria, porque son muchas cosas las que uno tiene que tener. Pero en general era eso. Lo que es llamativo es esto, la selección de como marineros a los españoles del norte. Los prefiere porque son los más formales, esa es la palabra. Y él tenía experiencia, y era la tercera vez que bajaba a América, había dado una vuelta al mundo y otra había ido hasta Filipinas, había vuelto, o sea que sabía de lo que hablaba. Sí, no, yo sí, si no te importa, si alguien tiene alguna pregunta más te la puede plantear mientras tomamos la copita de cava.